la palabra en esta mañana según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, los versos del 19 al 31, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer es propiamente de la noche, tarde-noche del mismo domingo de la resurrección. Y si ustedes se percatan, es un pasaje que trae 3 momentos o perícopas. En el primer momento vemos a Jesús resucitado que va a los discípulos y les libera del miedo y les envía a la misión. En el segundo momento tenemos a Tomás, el discípulo incrédulo que tiene la experiencia del encuentro personal con el Señor y su profesión de fe. Y finaliza este texto con la conclusión, la primera conclusión del Evangelio según San Juan, donde se nos dice que este libro fue escrito para que creamos en Cristo y para que creyendo en Él tengamos vida. En toda esta narración hay muchos elementos en los que pudiéramos detenernos, pero vamos a solamente comentar algunos de ellos. El primer elemento que me gustaría comentar es que los discípulos estaban con las puertas cerradas y con miedo. Tenemos que recordar que este momento que se nos narra es producto de la muerte y la crucifixión del Señor Jesús, donde los discípulos, llenos de temor a los judíos, se esconden esperando que de alguna manera también hubiera represalias en contra de ellos. Y aunque en esa mañana las mujeres habían ido al sepulcro, lo habían encontrado vacío, Juan y Pedro habían ido a constatar realmente qué era lo que sucedía, lo que había en el corazón de estos hombres todavía era una gran incertidumbre, un gran temor, un gran desasiego, porque no sabían lo que traería el futuro. Y el verso 19 lo dice claramente: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo
a los judíos. Así que estos discípulos no solo estaban asustados por temor a las autoridades judías, para que los apresaran también a ellos, sino que estaban agobiados, estaban aplastados, estaban resentidos, sin poder dar crédito a la noticia de la muerte del Maestro. Y así también muchas veces es como vive el pueblo de Dios, encerrados en nuestros dolores, en nuestros problemas, y no buscamos salir de ahí. El símbolo de la puerta cerrada muchas veces está dado por aquellos silencios que nos matan, aquellas cargas que se llevan en soledad, aquella presión que usted tiene en el día a día y que no le permite ver al Cristo resucitado ni disfrutar de su gozo. Y muchas veces los creyentes vivimos así, como los discípulos del Evangelio de hoy, al anochecer, en la penumbra, llenos de miedo, con las puertas cerradas. Sin embargo, el Cristo resucitado no está ausente de nuestras vidas. Y todas estas situaciones estresantes que nos roban el gozo y que realmente no nos permiten vivir en el poder de la resurrección, deben ser replegadas, porque realmente nuestra vida no se llena del aleluya, del gloria a Dios, de la mañana de resurrección, sino muchas veces nuestra boca solo se abre para la queja, para la preocupación, más que para el testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Por eso también nosotros frecuentemente tenemos que identificarnos con aquellas puertas cerradas y con aquellos discípulos llenos del temor, sabiendo que no siempre vivimos en el poder de la resurrección de Cristo. Y es en esa circunstancia de temor, de incertidumbre, de ausencia de futuro, que los discípulos reciben los signos del resucitado. Dice la palabra que Jesús se aparece en medio de ellos y hay dos símbolos poderosos. El primero es la paz del Señor y el soplo del Espíritu Santo. Y dice aquí que el Señor les dice a sus discípulos: paz a vosotros. Para los discípulos la resurrección fue una experiencia que los llenó de paz. Las palabras de Jesús fueron: paz a vosotros, no tengan miedo. Aquellos hombres decepcionados, angustiados por el fracaso del líder, sin un sentido para su futuro, encuentran en Jesús resucitado una nueva fuerza, una paz que les libera del miedo. Y esa es también la experiencia que hoy puede tener el pueblo cristiano. El encuentro con un Jesús vivo, capaz de liberarnos del desencanto, de la decepción, de la tribulación que nos carga, de los temores, de la angustia cotidiana, y descubrirnos un camino de paz, incluso en medio de las tormentas de vida. Hoy la paz para el mundo significa ausencia de guerra. Pero realmente cuando los cristianos hablamos de paz, estamos hablando del shalom de Dios, que nace desde lo más profundo del corazón de cada ser humano. Es la armonía del ser humano consigo mismo, con los demás, pero especialmente con Dios. Y el disfrute gozoso de la vida, la convivencia en el respeto y en la justicia, trae lo que es la plenitud de la paz. Y yo pregunto, si creen ustedes que a manera personal necesitamos hoy de esa paz de Cristo, esa presencia poderosa del Cristo resucitado, que aquieta el espíritu,
pero que sobre todo trae contentamiento en el corazón. ¿Cuántos lo desean? El regalo de la resurrección es la paz del Cristo resucitado. Una paz que se basa en la gratitud. ¿Cuánto hay para agradecer? ¿Cuánto tenemos para contentarnos? Sin embargo, en nuestra vida diaria, con cuánto afán vivimos por cosas que no lo merecen y que nos roban y nos quitan la paz de Cristo y el gozo del resucitado. Y esa paz está disponible para cada uno de nosotros. Es promesa de Dios, fue un regalo de la resurrección y podemos realmente disfrutarla. El otro elemento que el Señor les deja a esos discípulos en esta mañana es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Un Espíritu Santo que Dios pone, que el Señor pone en cada uno de sus discípulos para que puedan realizar la misión que Él les ha encomendado. Y es importante que nos demos cuenta que usted, cuando es cristiano, no vive ni en su poder ni en su valor. La Biblia nos dice: todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Quiere decir que esa fuerza, ese poder, no es otra cosa que el poder del resucitado operando cada día en tu vida. Un poder que fue tan grande que venció la muerte y que levantó a Jesús del sepulcro. Así que ese es el poder que el Señor vino a darnos y el poder que tenemos que vivir en el día a día a pesar de las tormentas de la vida. Así que la evangelización, el compartir a Cristo, el vivir al Señor, no tiene que ver con teorías, sino tiene que ver con las marcas del servicio y de la entrega y del testimonio en nuestros brazos, sobre todo con el compromiso al servicio del Señor. El otro elemento que me parece muy interesante es la presencia del discípulo de Tomás. Y lo primero que quiero destacar es que el primer día, voy a leer en el verso 24, cuando Jesús se aparece por primera vez, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Y al no estar con ellos, Tomás se perdió el gozo de la comunidad. Se perdió el anuncio que recibió la comunidad. Los otros 10 discípulos, al ver a Jesús, se llenaron de paz, se llenaron de alegría, recibieron el Espíritu Santo, pudieron ver las marcas de sus brazos y de su costado, pero Tomás se perdió todo eso. No sabemos qué estaba haciendo Tomás ese día y el texto no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que cuando uno se aísla de la comunidad de fe, se pierden muchas, pero muchas cosas. Se pierden muchas, pero muchas bendiciones. Y en este sentido hay una enorme riqueza en el contacto entre los unos y los otros y en la experiencia comunitaria que se pierde cuando uno se ausenta. Así que el regalo que el Señor nos está haciendo en esta mañana es poder tener una comunidad de fe a la cual pertenecemos, una comunidad de fe en la cual te puedes gozar, pero especialmente aprende a disfrutarla y a recibir cada bendición del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes pueden darme un amén y decir que el domingo pasado fue un día de banquete espiritual. Y hay gente que esta Semana Santa, creo que fue Minerva, me dijo: ay, pero debieron haber grabado esto y lo otro. Yo dije: es que hay momentos en que la grabación no recoge el sentimiento y lo que es la experiencia de la vida comunitaria. Y damos gracias a Dios por eso, pero tenemos que aprender de Tomás.
Cuando no estás en el momento y en el lugar, te puedes perder muchas, pero muchas cosas. Por otra parte, vemos que el Señor Jesús es un Señor de detalles. Y qué manera de malcriarnos el Señor. Yo no sé si usted lo malcría de vez en cuando, pero conmigo el Señor es maravilloso. Usted se da cuenta que Tomás no estaba donde tenía que estar. Pero sin embargo el Señor, una semana después, le da una nueva oportunidad, como a nosotros una y otra vez nos da una nueva oportunidad. Dice el verso 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús. Quiere decir que Dios tiene la paciencia con nosotros, incluso la paciencia de nuestras ausencias. Aunque faltemos, aunque dudamos, aunque nos encerremos con nuestras puertas cerradas en medio de nuestros dolores y de nuestras situaciones, Jesús siempre viene a buscarnos. Quiero oír un aleluya. Siempre Jesús viene a buscarnos. Para quien cree que no hay porque hay oportunidades perdidas, resulta conmovedor ver que Jesús vuelve solo por una persona. No vuelve por el grupo, solo vuelve por Tomás. Dios no funciona con las estadísticas. Si falta uno, Jesús regresa porque tú eres muy importante para el Señor. Y el Señor de alguna manera va a estar tratando con tu vida y va a inquietar tu corazón para que tú te puedas dar cuenta de su amor y abrirte a su presencia para recibir ese regalo de la resurrección, que no es otra cosa que la paz de Cristo, incluso en medio de las tormentas, y el gozo que contenta tu corazón a pesar de la incertidumbre y del temor. Así que este es el regalo del resucitado para nosotros. Y por otra parte, también es un detalle que nos hace pensar en lo siguiente. Jesús fue, ¿recuerdan ustedes la parábola de la oveja perdida? Que solamente por una oveja el Señor va a buscarla y a rescatarla. Y es lo mismo que pasa aquí con Tomás. Sin embargo, en nuestra vida de fe hay una práctica como iglesia que se ha perdido, que es ir y acompañar a aquellos que están en apatía espiritual, aquellos que se han alejado, aquellos que se han dejado atrapar por los conflictos y las luchas de su vida. Y sin embargo, el Señor quiere rescatarle. Pero más que rescatarle, el Señor te está llamando a ti y a mí a hacer su imagen y su presencia para que aquellos que se están perdiendo el banquete del Espíritu puedan también recibir de la gracia del Señor. Hay iglesias en este momento que son inmensas y la gente entra y sale. Y la gente no se conoce. Y la gente falta y de pronto nadie más pregunta ni se preocupan por ellos. Hace un tiempo conocí una señora americana que le encantaba cantar himnos. Ahí tuve que aprender algunos himnos que yo no conocía y que eran típicos de grandes avivamientos, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos y las grandes campañas. Y cuando yo comienzo a hablar con aquella señora era hija de un pastor bautista, había sido la directora del coro por muchos años de una iglesia que en este momento es una tremenda iglesia, que ya la iglesia cambió de nombre, ¿no? Puso un nombre interdenominacional. Y hermanos, yo le dije, ¿y quién la atiende a usted? ¿Quién la visita? Me dijo, el sacerdote de la esquina. En su iglesia nadie se acordaba de dónde había sido parte fiel de esa iglesia, directora del coro, su padre había sido pastor, pero ahora era una anciana que no podía congregarse y la iglesia nunca fue a ella.
Y esta es una experiencia que a mí me caló, porque yo digo, no importa que la iglesia sea grande o pequeña, la iglesia tiene que ser acompañamiento e imagen de Cristo para el que está a mi lado, para el que me necesita. Yo soy imagen del Señor. Por último, hermanos, vemos a este Tomás que había dicho, si no veo las heridas del Señor, no creo. Y cuando el Señor le invita a tocar sus heridas, hace una confesión de fe extraordinaria, creyendo en el Cristo vivo, y el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiere decir, nosotros que no hemos visto, pero sí hemos experimentado al Señor, bienaventurados, quiere decir felices, aquellos dichosos, aquellos que pueden creer en el Señor. Y esta es la gran lección. El mundo que nos rodea puede ser deprimente. Las cosas que vamos teniendo que enfrentar muchas veces nos quitan las energías. Pero cuando observamos todo lo que nos rodea, hay una pregunta. ¿Vale la pena seguir adelante por Cristo? ¿Vale la pena vivir por Él resucitado? La misión de quien sigue a Jesús no es quedarse con lo que ve, sino que es creer que hay otra realidad que no vemos, pero que podemos experimentar en nuestro espíritu. Hay que aprender a ver a Dios en este mundo, sin consumir lo negativo y que aparece ante nuestros ojos, y aprender a mirar la vida con fe, aprender a mirar más allá de lo visible, para determinar aquello que pudo hacer Tomás, que Dios estaba con él, que el Cristo resucitado le daba esperanza, que había un mañana, que él venció la muerte y por lo tanto vencía el miedo, el poder de las puertas cerradas, y les daba el regalo del gozo y de la paz. Hermanos, reconocemos que muchas veces la fe se ha tornado demasiado convencional y vacía, incluso en nuestras vidas. Muchas palabras y poco espíritu vivificador. Primero mis problemas, primero mis proyectos, primero mis preocupaciones, y al final acudo a Jesús para que me ayude a ver si puede. Y realmente esa no es la manera de vivir la fe cristiana. El encuentro con el resucitado fue para sus discípulos una experiencia que reanimó su fe y su vida. Y es la experiencia que tú y yo necesitamos hoy. La experiencia que transforma el miedo en acción, la falta de futuro en esperanza, y que te llena de paz y de gozo en el anuncio de la paz y la alegría verdadera que Cristo vino a traer. Y esta es la misión a la cual estamos llamados, a ser testigos. Allí donde hay duda, allí donde hay falta de fe, estamos nosotros para poder mostrar a un Cristo vivo. Así que, hermanos, Jesús hoy es quien mueve nuestra esperanza. Aunque haya señales de muerte, aunque haya circunstancias difíciles, aunque haya muchos espacios con falta de amor, pero Él es el que nos vivifica a pesar del miedo y de la apatía, y el que nos pide hoy ser testigos del resucitado en el poder del Espíritu Santo. Una vez más, como la palabra decía, paz a vosotros, y que el gozo del Señor sea la fortaleza de tu vida, porque Él ha resucitado y tú y yo podemos tener esperanza. Vamos ahora.